Hola amigos, buenas tardes. Bueno, en este video que vamos a presentar a continuación hablaremos de estos elementos o estos equipamientos muy importantes correspondientes a los sistemas transportadores, utilizados hoy en la industria, en diferentes tipos de industria, y particularmente aquí daremos mucho énfasis o esfuerzo a lo que es la industria de la minería. Bueno, como su fundamento lo indica, estos tipos de sistemas de transportadores, que pueden ser de cinta, pueden ser de cadena o pueden ser de otro tipo, representan hoy día un interés primario para todos los profesionales de las diferentes áreas en las cuales requieran, digamos, de procesos productivos en los cuales estos sistemas cobran una real importancia. Y así como cobran una real importancia, también han alcanzado una gran posición en el transporte de minerales o de materiales, con diferentes tipos de ventaja para lo que es la economía de una organización y para lo que es su producción también. Dentro de los tipos de sistemas transportadores tenemos varios tipos y hay algunos más utilizados que los otros, y uno de ellos son las cintas transportadoras, correspondiente a su definición como un transportador de banda, y es uno de los tipos más simples en lo que es la era industrial. Y al igual que sus otros pares, mueve partes desde un extremo a otro a una velocidad que puede ser variable o también tener características de velocidad fija. Otro tipo de transportador, como el transportador de rodillos de gravedad, también es uno de los tipos más simples y muy asequible dentro de lo que es la industria, tal como lo muestra la figura a un costado. Consiste en un conjunto de rodillos montados en un bastidor lateral que proporciona una superficie de rodadura o de rodamiento. La característica es cuando se montan en ángulos en bajada o en declive, las piezas se mueven solas por acción de su propia gravedad. Pero estos transportadores de gravedad para piezas de diferentes tamaños y peso tienen una característica también que puede ser complicado, digamos, realizar el control de su velocidad y ángulo de posicionamiento del material. También existen los transportadores de cadena, los cuales son muy aplicados para lo que son movimientos de artículos pesados y artículos que tienen una superficie inferior o una base irregular. Las cadenas proporcionan dos o tres puntos de contacto en la parte inferior de la carga, y a medida que la cadena se mueve, el producto avanza. Utilizados muy aplicados en lo que son el transporte de pallets y grandes contenedores industriales. También están los transportadores de listones, ¿ya? En la cual estos dispositivos, que básicamente consisten en un transportador de cadena con hilos, estos hilos van con listones conectados a una cadena y proporcionan un sistema de transmisión de diferentes cuerpos en características puntuales desde un lugar a otro. Dentro de los transportadores de cinta, obviamente una característica muy importante es el ancho de la cinta. Existen varios anchos en pulgadas estandarizadas de acuerdo a lo que indica ahí, pues, por ejemplo, con uno de los sistemas que es el sistema americano. Y estos transportadores, en los cuales el ancho de cinta más angosto debe ser gobernado por el tamaño de perfil de la carga. Muy importante eso para poder evitar derramamientos de material hacia los costados del sistema transportador. Otra característica de los sistemas transportadores corresponde al tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula, que va en directa relación, digamos, con el ancho de la cinta, también tiene una curva de operación que relaciona estas dos importantes variables,
a través de sistemas estándar y tiene la característica, digamos, de trabajar en base al ancho de la cinta y también para ángulos de descarga que tengan los materiales para su transporte. Otra característica también importante en estos sistemas transportadores son las velocidades de la cinta, y estas velocidades dependen gradualmente de las características del material a transportar. Importante es esto porque podemos tener materiales con distintos grados de humedad en la cinta y obviamente la velocidad al estar transportando, por ejemplo, materiales más líquidos o más con mayor grado de humedad que un material más seco, también aumentando la velocidad puedo provocar otros impactos en la cinta transportadora y provocar un mal funcionamiento de ellas, además de provocar también degradaciones en los materiales o puntos de carga y descarga. Importante también tener en claro las capacidades como característica de los sistemas transportadores. Para una determinada velocidad la capacidad de un transportador se incrementa si lo mismo ocurre con el ancho de la cinta. También esta capacidad depende del ángulo de carga, como lo indican los dos esquemas que están ahí al lado. Un esquema apunta al ángulo de reposo y el otro al ángulo de sobrecarga. Yo no puedo tener una columna de material sobre una cinta porque eso también puede provocar inestabilidad en el transporte del mismo material. Otro parámetro importante o característica importante de un sistema transportador está determinado por la potencia del transportador. Acá recordemos que estamos puestos ante sistemas electromecánicos o sistemas mecánicos en los cuales los accionamientos trabajan en base a principios de conservación de energía. Y esas conservaciones de energía se van determinando a través que yo me voy moviendo en el sistema transportador por medio de una variable que es la potencia del transportador de la cinta. Ahí la potencia claramente dice que tiene que ver con una variable que es la tensión efectiva, es decir, la inercia que me va a provocar la carga o el sistema completo al movimiento de un accionamiento, y también depende de la velocidad de diseño de la cinta. Con esos parámetros en una aplicación de un factor también que se involucra, digamos, por las normas que se están utilizando para el transporte, es que yo puedo determinar la potencia del sistema de transportador. Bueno, dentro de los elementos de sistemas transportadores hay muchos. Tenemos los elementos que están correspondientes a lo que es el accionamiento del sistema, como por ejemplo poleas. Básicamente nosotros tenemos poleas orientadas a unidades motrices, que son las poleas de cabeza de un sistema transportador, y las poleas que están orientadas puede ser a su tensión, a la tensión de la cinta, y en tal caso estamos hablando de poleas de cola, por ejemplo. Sin embargo, existen otros sistemas o otros elementos que son importantes en un sistema de transporte de cinta. Por ejemplo, tenemos los contrapesos, tenemos los chutes de carga, los chutes de descarga, tenemos los corrugados, que son elementos importantes al momento de que el sistema transportador con el material que está transportando no genera una contaminación al medio ambiente. Tenemos elementos raspadores que están orientados a la limpieza de la cinta, pero que sin embargo también me provocan un desgaste sobre ella. Tenemos también elementos rodantes como polines rectos, que su función determina o está basada en poder estabilizar la cinta y eliminar las vibraciones que yo pueda tener sobre ella misma. Tenemos los elementos de sistemas de protección de los sistemas transportadores, todo lo que son
pull cord, todo lo que son bastones de desalineamiento, paradas de emergencia, sensores de corte de correa, escáneres de correa, que me van a determinar el cuidado de personas, de los mismos equipos y de los procesos. Bueno, otro elemento importante en los sistemas transportadores son los bastidores. Los sistemas transportadores requieren de un buen soporte, tal como lo indica en la figura, y una buena protección, tanto para la cinta como para la carga que va a ser transportada. También estos sistemas bastidores, por el hecho de generar roce mecánico con la cinta, también se genera la fricción de los rodillos de los bastidores, la cual influye sobre la tensión de la cinta. ¿Por qué? Porque son elementos de desgaste mecánico. Y tal como lo habíamos mencionado en alguna oportunidad por ahí, los diámetros de estos rodillos, los diseños de los descansos o de los cojinetes, los requerimientos de sellado constituyen los mayores componentes que afectan a la resistencia de fricción que estos elementos provocan sobre el sistema transportador. Importantes son los elementos también que son los que generan el movimiento físico sobre estos sistemas transportadores. En tal caso estamos hablando de las poleas. Las poleas, que son elementos que finalmente son los que mecánicamente van a hacer mover a la cinta y que la van a tensionar también. Tenemos dos tipos habituales de polea, independiente que existan más. Y uno es la función de polea conductora, que generalmente va conectado a la unidad motriz o a la unidad bimotriz de un sistema de transportador, y es el que va a un eje de un motor para generar el movimiento de la cinta. Por otro lado tenemos la polea conducida o de salida, o la que se arrastra, que finalmente es donde encontraremos la resistencia que el sistema transportador debe vencer para generar su movimiento final. Estas poleas también van situadas o van instaladas sobre unos descansos o rodamientos, los cuales también evitan, digamos, que la polea, el eje de la polea, empiece a moverse en cualquier sentido, en un sentido radial, axial, etc. Por lo tanto, estos sistemas de rodamiento, que son sistemas que adhieren, digamos, al funcionamiento del eje, a mantenerlo estabilizado en un giro sobre su propio eje, la aplicación que se establece acá es el aporte que generan los descansos o rodamientos que van a mantener centrado ese giro de la polea. Otro elemento importante en los sistemas transportadores son los reductores. ¿Qué es lo que es un reductor? Se preguntarán ahí algunos amigos y amigas. El reductor tiene la función de conectarse a un motor, en lo cual el motor va a tener una velocidad que se denomina velocidad de alta, y posteriormente, al pasar por este reductor, él reduce su velocidad para colocarla hacia el sistema motriz. Importante que estos reductores trabajan en base también al principio de conservación de energía, es decir, al igual que un transformador para los amigos eléctricos, en la cual yo puedo reducir el voltaje en la salida del transformador y eso va a significar un aumento en la cantidad de corriente. Los reductores funcionan de la misma forma. Yo reduzco velocidad en el lado secundario del reductor, pero también ahí voy a tener un incremento del torque que se va finalmente al accionamiento de una polea, de un acoplamiento o de la carga final. Los acoplamientos. Estos señores o estos elementos tienen algunas funciones bien importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de acoplamientos hidráulicos, estos son sistemas que también me permiten
generar rampas de partida a sistemas de accionamiento motriz, a poleas. También tienen la función de comportarse como fusibles. Cuando yo tengo una carga que me puede haber provocado algún trancamiento o una fuerza de tal manera que podría dañar el resto de los sistemas motrices, estos acoplamientos, que son de características mecánicas también en algunos casos, pueden provocar ese efecto fusible y separar dos unidades de potencia para generar un daño mayor en el sistema transportador. Bueno, dentro de los accionamientos o alimentaciones de los sistemas transportadores están las unidades motrices. La unidad motriz, ¿cuál es la función de la unidad motriz? Es un elemento que convierte energía eléctrica de alimentación hacia un motor a la rotación de un eje que vendría a ser una energía mecánica, pero de alta velocidad. Por eso que después tiene que venir el reductor, nunca lo olviden. Básicamente en la tecnología de motores igual existen varios tipos de motores, pero generalmente los más utilizados para estos sistemas transportadores son los motores de rotor bobinado y jaula de ardilla. Motor de jaula de ardilla consistente en un estator y un rotor cortocircuitado que a través por una inducción magnética genera el movimiento de este eje y que generalmente tiene la característica de controlarse a través de dispositivos de accionamiento eléctrico como variadores de frecuencia. En el caso de los rotores bobinados, son motores que también controlan un torque de partida en base a la cortocircuitación de elementos de resistencia para generar la partida de un motor. Dentro de los accionamientos eléctricos tenemos, por ejemplo, para el caso de los motores jaula de ardilla, elementos como variadores de frecuencia. ¿Qué es lo que es un variador de frecuencia? Un dispositivo electrónico eléctrico que convierte una señal de frecuencia fija a una frecuencia variable para regular la velocidad de un motor. Y para el caso de rotores bobinados existen los bancos de resistencia, como lo indica el plano, que son elementos de partida que van a generar los torques necesarios para que el motor pueda salir de su inercia cortocircuitando estos bancos de resistencia. Normas aplicadas a los transportadores. Yo diría, a opinión personal, que una de las grandes normas de estos sistemas transportadores es la norma SEMA, que esta norma SEMA determina todas las características mecánicas y por qué no decirlo también de otras especialidades que me determinen el funcionamiento estandarizado de un sistema transportador. Alguna simbología e identificación de sistemas transportadores. Tenemos los transportadores de cinta o de faja, los transportadores de tornillo, los helicoidales, los elevadores de canguilones, como aplicaciones muy parecidas a lo que son los discos de rotopala, por ejemplo. Cadenas para flujo continuo, transporte a través de aire, neumáticos, transporte de vibración, entre otros. Bueno, amigos, amigas, introducción a los sistemas transportadores obviamente puede obedecer a un detalle mucho más amplio, digamos, en lo que es su concepción. Con este video quisimos dar algún barniz para todos aquellos profesionales que no han tenido la oportunidad, y los que han tenido la oportunidad también, de conocer aún más los elementos de conversiones de energía que existen en determinadas industrias donde cobra una relevancia muy importante los sistemas transportadores. Existen muchos más sistemas, pero con esto lo que apuntamos es a tener un mayor conocimiento en estos breves tiempos que tenemos para que sea un aporte y ustedes se puedan animar a conocer más de estos importantes equipos.
Como siempre, si les gustó el video o si quieren apoyar, digamos, las iniciativas de competencias técnicas y de seguridad, por favor apóyanos, danos un like, suscríbete a esta página y con esto nos permitirá que sigamos generando motivación y disciplina en el desarrollo de diferentes competencias útiles hoy en día para cualquier tipo de industria y para el ámbito personal también. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.